Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Álvarez Osorio y os quiero presentar el practicum que he realizado en el Centro Gestalt Psicoterapia y Formación en la ciudad de Madrid. Este centro está formado por un equipo de profesionales de la psicología clínica, general sanitaria y de psicoterapeutas, y los servicios que ofrecen son la psicoterapia individual, de pareja y de grupos, una formación de terapeutas en Gestalt, talleres, así como supervisión de profesionales. Las especialidades que tiene este centro son, por un lado, el enfoque de género, social y LGTBI, la psicoterapia dirigida a infancia y juventud, así como la psicooncología. La población que acude a este centro acude mayoritariamente con una demanda de autoconocimiento, de crecimiento personal y por cuestiones relacionadas con la ansiedad. El modelo teórico, el marco teórico de la terapia Gestalt bebe de la psicología de la Gestalt, que consideraba que la totalidad es mucho más que la suma de las partes, de la fenomenología. También bebe, ¿no?, la atención al fenómeno, a la descripción del fenómeno. También está influenciado por el existencialismo y sin duda por el psicoanálisis. De hecho, la terapia Gestalt surge en contraposición al psicoanálisis. Se enmarca asimismo en la corriente humanista junto con la terapia sistémica o la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers. Un concepto fundamental de la terapia Gestalt es el ciclo de la experiencia. Las personas en interacción con el entorno generamos una serie de necesidades que desequilibran la homeostasis, que es el equilibrio del organismo. Para volver a ese equilibrio, las personas tienen que pasar por una serie de fases, que son las fases del ciclo de la experiencia, hasta satisfacer la necesidad. Estas fases son, por un lado, la sensibilización, la toma de conciencia, la energetización, la acción, el contacto con la necesidad, es decir, la satisfacción, ¿no?, lo que sería la realización y por último la retirada. En la retirada, la persona, el organismo, volvería a estar en homeostasis, en equilibrio. ¿Qué es lo que sucede? Hay una serie de mecanismos de defensa, como son la insensibilización, la proyección, la introyección, la deflexión, la retroflexión, la confluencia o la desvalorización, que interrumpen a la persona y hacen que esta persona no complete el ciclo de la experiencia. Esto sería el núcleo, digamos, de la neurosis o de la psicosis. Es decir, la persona a lo largo de su vida genera una serie de asuntos inconclusos, de cuestiones no resueltas, que son lo que genera la neurosis y el malestar psíquico en la persona. De este modo, el proceso terapéutico iría dirigido a que la persona se diera cuenta de lo que le pasa en el aquí y en el ahora y se responsabilizara de ello. De este modo iría de obtener un apoyo externo a obtener un apoyo interno, un autoapoyo. Y esto la terapia Gestalt lo hace a través de técnicas expresivas que fomentan la expresión de la persona, de técnicas supresivas que consisten en la supresión de unos elementos para que emerjan otros, y de técnicas integrativas, que se trata de integrar en la persona distintas partes. La evaluación psicológica que lleva a cabo el centro se basa, por un lado, en la recogida de información, el análisis del problema, la formulación de una hipótesis aproximada, el establecimiento de unos objetivos terapéuticos para posteriormente iniciar el tratamiento. Esta evaluación se hace en 4 sesiones y sigue un modelo constructivista, es decir, se basa en la percepción que la persona tiene de sí. Por tanto, las técnicas que emplea son técnicas subjetivas, como la entrevista inicial y la técnica del rosal. La entrevista inicial es una entrevista semiestructurada en la que se le pregunta a la persona acerca del problema, de lo que le sucede, posibles factores explicativos del mismo, se hace alusión a la historia de vida del paciente, áreas básicas de su vida. Es decir, en esta entrevista se recoge información para poder analizar el problema y establecer una hipótesis de lo que le pasa.
Esto se hace también con la información que se obtiene de la técnica del rosal, que es una técnica proyectiva en la que la persona hace un dibujo en el que proyecta el conflicto que le trae a terapia. Estas técnicas han sido criticadas fundamentalmente porque no tienen validez ni fiabilidad. En este sentido, no son instrumentos estandarizados. Las actividades en las que se ha participado ha sido, por un lado, supervisión de profesionales en sesiones que tenían una duración de 1 hora y 30 minutos y que se celebraban los martes. La primera fue el 6 de abril y la última el 18 de mayo. Las sesiones de la formación de terapeutas en Gestalt eran sesiones de fines de semana de una duración de 14 horas. La primera sesión fue el fin de semana del 10-11 de abril y la última los días del 6 al 9 de mayo. La sesión de supervisiones de profesionales se hacen en formato grupal. En cada una de las sesiones 2 profesionales presentan un caso en los que hablan de la problemática de la persona, procesos psicoterapéuticos anteriores, evolución del tratamiento, transferencia, contratransferencia, así como las dificultades que está teniendo el profesional con este caso. Una vez que se hace la presentación, las otras personas que participan en el grupo pues comentan sus impresiones, emociones que les suscita y junto con la supervisora se hace una lectura de caso en la que se le devuelve al psicoterapeuta posibles estrategias de abordaje del caso, técnicas a aplicar y otras cuestiones en función de las dudas y dificultades planteadas. Las supervisiones grupales son de gran utilidad ya que permite el desarrollo de las habilidades psicoterapéuticas, refuerza el conocimiento teórico adquiridos, permite la resolución de dudas y ofrece una visión grupal del caso, una covisión. Esta sería la diferencia fundamental con la supervisión individual. La formación de terapeutas en Gestalt es una formación teórica y experiencial de 3 cursos que tiene una periodicidad mensual y las sesiones de fines de semana en las que se ha participado han sido aquellas que versaban sobre temáticas relacionadas con las polaridades, dinámica de grupo, cuerpo en Gestalt, contacto y neurosis y sueños. El formato de estas sesiones es una combinación de la psicoterapia en grupo y la psicoterapia de grupo. La psicoterapia en grupo se basa en un abordaje individual en el contexto de un grupo. Sin embargo, la psicoterapia de grupo pone el acento en la dinámica grupal, en la fase en la que se encuentra el grupo, en los distintos roles que hay en el grupo. Las ventajas de un trabajo grupal son, por un lado, que al presenciar procesos terapéuticos de otras personas hay una esperanza, se da una esperanza de cambio en los participantes. También compartir las dificultades que una persona tiene alivia. Otros miembros del grupo pueden hacer de espejo de cuestiones de las que la persona no era tan consciente y también en el grupo se transfieren relaciones muy primarias como los vínculos parentales y desde ahí tienen un potencial sanador muy grande. La dificultad fundamental del trabajo grupal es que a veces no permite profundizar tanto como en el trabajo individual. A continuación se va a presentar el trabajo con sueños en el que se participó en la última sesión de la formación de terapeutas en Gestalt. En los sueños, según la terapia Gestalt, traen un mensaje existencial relacionado con un asunto no resuelto de la persona. Es decir, en el sueño la persona proyecta partes negadas de su personalidad y el objetivo terapéutico del trabajo con sueños sería la integración de todas esas partes. En esta formación se ha hecho en formato grupal, aunque también se podría realizar en formato individual. Desde la terapia Gestalt hay distintos modelos de trabajo con sueños. El más común es el modelo proyectivo, que es el propuesto por Fritz Perls, el fundador de la terapia Gestalt. En el modelo proyectivo la persona relata el sueño en primera persona. Posteriormente se identifica con varios de los objetos que aparecen en el sueño. Se trata de que emerja
un conflicto, una polaridad, un asunto no resuelto que trae el sueño, y a partir de esa identificación de ese asunto no resuelto se lleva a cabo la técnica de la silla vacía. Esta es la técnica estrella en Gestalt, en la que se escinde dos partes de la persona que se ponen en diálogo. Se establece un diálogo entre estas dos partes con el objetivo de que haya un acercamiento, una integración de estas dos partes. Pueden ser dos partes de la personalidad de esta persona, pero también pueden ser la relación con una madre, un padre, con una persona que ya no está y hace falta elaborar una despedida. Bueno, luego está el modelo psicodramático, que se trata de escenificar el sueño junto con otros miembros del grupo. El modelo estructural, que se basa en la estructura del sueño. Y el relacional, que hace referencia a los sueños en los que aparece el psicoterapeuta. En este sentido voy a pasar a comentar el artículo científico de David Ceballos Montalvo, Sueños, retroflexión y alteridad. En este artículo, Ceballos presenta el modelo relacional que propuso Isadore Fromm, que sirven para trabajar con los sueños que tiene el paciente en los que aparece la figura del psicoterapeuta. Según Fromm, el sueño aparecería en este caso como una retroflexión, es decir, como algo que el paciente quiere decirle al psicoterapeuta, pero no se atreve a decirlo, entonces aparece en el sueño. Otra acepción, digamos, del sueño, según este modelo, es que el sueño podría ser también como una resolución de una retroflexión, es decir, algo que no se ha dicho en terapia se dice a través del sueño y por tanto se saca al exterior de la persona, digamos, por tanto se resuelve esa retroflexión. Sería como dos maneras de ver los sueños según este modelo. Una de las críticas fundamentales es que este modelo es muy reducido, puesto que habla únicamente de los sueños que tiene la persona con el psicoterapeuta. Sin embargo, el modelo proyectivo es más general y permite trabajar con otros tipos de sueños. Además, la figura del psicoterapeuta no siempre aparece como tal, sino que muchas veces aparece como figura de autoridad. Como reflexión final, quiero decir que la terapia Gestalt es una terapia que respeta a la persona y fomenta su responsabilidad. Una crítica fundamental es que no tiene investigaciones científicas que validen sus métodos ni sus técnicas, y en este sentido queda mucho trabajo por realizar. La participación de las sesiones de supervisión, he conocido una visión global de un tratamiento, las dificultades que tienen los terapeutas, así como posibles estrategias de abordaje. Por su parte, en el abordaje de sesiones de formación he podido ver distintos estilos terapéuticos, la aplicación de técnicas, así como el funcionamiento de grupos terapéuticos. He de mencionar que la acogida y las relaciones con los profesionales del centro han sido excelentes y en este sentido han facilitado en todo momento mi participación. Asimismo, he de decir que asignaturas tales como la de evaluación psicológica, técnicas de intervención y tratamiento psicológico y terapias humanistas y sistémicas han sido de gran ayuda para reforzar y favorecer el aprendizaje práctico de las prácticas, así como para la elaboración de las memorias. En conclusión, he de decir que ha sido un proceso de aprendizaje muy rico que sin duda me va a acompañar en el inicio de la labor como terapeuta. Sin más, me despido agradeciendo su escucha y atención. Un saludo.